Hola jóvenes, buenas tardes. Vamos a iniciar con un nuevo tema de parasitología y su laboratorio. Ahora vamos a continuar con el tema de generalidades de los protozoarios. En este tema vamos a platicar eh, sobre las características que tienen los protozoarios, ¿sí? Y la clasificación que tiene en general. Vamos a iniciar con una introducción. Vamos a ver las características generales de los protozoarios. Obviamente no vamos a incluir todas, hay características específicas para cada uno de los protozoarios, ¿sí? Pero vamos a ver las que comparten la gran mayoría, principalmente las amibas. Vamos a hablar un poco sobre la estructura, específicamente de la membrana, ¿sí? La membrana plasmática. También vamos a hablar sobre el núcleo, los tipos de núcleos que presentan muchos protozoarios. Vamos a hablar sobre los organelos, vamos a hablar de las diferencias que existen en los organelos. Vamos a hablar también sobre la enquistación, que es un proceso también, igual como los anteriores, que no todos los protozoarios tienen. Vamos a platicar sobre por qué ocurre, qué función tiene la enquistación en los protozoarios. Vamos también a platicar sobre los tipos de reproducción que tienen los protozoarios. Vamos a platicar sobre la reproducción sexual y la reproducción asexual. Y por último vamos a ver lo que es la clasificación de los protozoarios. Los principales filos, ¿sí? Que nos interesan de los protozoarios, al menos que son de interés médico. Entonces vamos a iniciar la clase. Los protozoarios son microorganismos eucariotas, ¿sí? Estos microorganismos reciben su nombre del griego, que significa protos, que significa primero, y zoon, que significa animal. En sí el nombre significa primeros animales. Bien importante, los protozoarios eh, en sí no son un grupo de seres eucariotas, ¿sí? Realmente, genéticamente estos parásitos, estos organismos, perdón, no proceden todos de un mismo antepasado en común, sino que hay bastantes diferencias entre unos y otros. Eh, Se les ha quedado el nombre de protozoarios porque cuando fueron clasificados hace mucho tiempo por Haeckel, fue el reino de los protistas donde fueron acomodados estos parásitos, ¿sí? Y entonces, por norma general, todos le llaman protozoarios. Sabemos actualmente que en realidad son muchos parásitos diferentes. Y muy importante, estos parásitos pertenecen a filos completamente diferentes, de hecho a diferentes reinos. Otra cosa muy interesante es que esos parásitos realmente no están tan emparentados unos con otros. Hay algunos que están muy alejados de otros parásitos. Por ejemplo, evolutivamente hablando, si comparáramos qué tan parecidos son algunos de estos parásitos con ellos mismos, resulta que si lo comparamos con el humano y el maíz que consumimos, el humano es más cercano evolutivamente al maíz que muchas veces estos parásitos unos con otros, ¿sí? Así de diferente es la distancia genética que existe, la evolución que ha existido con los diferentes ancestros que tienen cada uno de estos parásitos. Ahora, de estos protozoarios existen más de 70.000 especies de protozoarios. Bueno, de eso también depende del libro que lean. Hay libros que mencionan más de 100.000. Entonces, hay muchísimos protozoarios. Y de estos, se considera que de 8.000 a 10.000 son parásitos de diferentes seres vivos, ¿sí? O sea que requieren necesariamente algún hospedero para sobrevivir. Y en el caso del ser humano, a nosotros solo nos van a interesar 70 parásitos que son protozoarios. De nuevo, depende de los libros que lean. Hay libros que solo mencionan 30 parásitos de interés médico y otros que mencionan que son hasta 70. Tal vez alguna de esas variables tenga que ver con, con que algunos de estos parásitos actúan más como comensales, ¿sí? Y que no necesariamente tengan una relación parásito-hospedero directamente de parasitismo con el ser humano. Y en la imagen están observando ustedes literalmente los diferentes filos a los cuales pertenecen estos parásitos. ¿Se observan? Son bastante variados. No todos pertenecen a un mismo filo, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los principales filos que nos interesan a nosotros de parásitos que infectan a los seres humanos?
los que se encuentran en el filo escabata, ¿sí? Y los que se encuentran en el amebozoa, ¿sí? Son los principales protozoarios que nos van a interesar. En el caso del escabata vamos a encontrar el euglenozoa, la metamonada y los percolasa, ¿sí? Y en el caso de los amorfea, vamos a encontrar aquí los amebozoa. En este amebozoa vamos a encontrar a la gran mayoría de las amibas. Ahora, ¿qué características tiene un protozoario? Bueno, un protozoario, al ser eucariota, posee en sí mismo todo lo necesario para poder realizar su vida, ¿sí? Todo en los límites de una membrana plasmática, ¿sí? Todos los límites de su membrana plasmática tienen la capacidad para hacer todas sus actividades y poder sobrevivir, ¿sí? Como les mencioné, de los miles de protozoarios que existen, la gran mayoría son de vida libre, ¿sí? Lo que significa que por sí mismos pueden sobrevivir en el medio ambiente. Y lo único que los separa del medio ambiente es una membrana plasmática, ¿sí? Y también, como mencionaba, estudios filogenéticos muestran que los protozoarios no forman un grupo monofilético. ¿Qué significa esto? Que no proceden de un ancestro común, sino que hay un ancestro común para diferentes, hay un ancestro común diferente para diferentes tipos de protozoarios. Es por eso que hay gran variabilidad en los parásitos, específicamente los protozoarios, ¿sí? En sus morfologías, en sus comportamientos y en sus ciclos de vida. Hay algunos, por ejemplo, que únicamente se reproducen de manera asexual. Hay otros que se reproducen de manera sexual y asexual. Hay algunos que tienen flagelos, otros que tienen cilios, ¿sí? Hay otros que no tienen un citoesqueleto, ¿sí? Que no presentan un citoesqueleto. Hay otros que no manejan no tienen microtúbulos. Y estas diferencias tienen que ver con el hecho de que hay ancestros diferentes para cada uno de estos parásitos, ¿sí? Estos grupos de parásitos. Entonces, ¿qué características tienen en general los protozoarios? Ojo, recuerden que estos son generalidades, ¿sí? Uno es que carecen de pared celular en comparación con los hongos. Bien importante, sí se puede poseer pared celular en algunos protozoarios, principalmente cuando están en la forma de quiste, ¿sí? Cuando tienen una forma quística. La forma quística o el quiste es una forma de protección para el medio ambiente, ¿sí? Puede haber quistes o quistes, ¿sí? O quistes, ¿sí? Entonces hay de estos dos tipos, quistes u oquistes. Se pueden encontrar en los protozoarios. Bien importante, tienen al menos un estadio móvil en su ciclo de vida. La gran mayoría de los protozoarios tienen movilidad, ¿sí? Ya sea movilidad a través de cilios o flagelos o pseudópodos, ¿sí? Siempre se pueden mover, ¿sí? Siempre tienen al menos una opción para moverse. Y cuando están en la forma quística, si es que tienen en su ciclo de vida esta forma quística, no tienen movilidad, ¿sí? Los quistes no se mueven regularmente, quedan a la deriva, ya sea por que se puedan mover a través de otros medios, pero no por sí mismos, ¿sí? Ahora, son ecológicamente diversos y están ampliamente dispersos en el mundo, pero limitados a un rango medioambiental. Muy interesante. En este caso, si bien los protozoarios se pueden distribuir en ambientes ecológicamente distintos, ¿sí? Los parásitos o los protozoarios para humanos casi siempre están asociados a climas cálidos, ¿sí? Climas cálidos y ambientes húmedos. Entonces, si ustedes vieran, por ejemplo, eh, epidemiológicamente, dónde se encuentran la gran mayoría de los casos de infección por protozoarios, van a ver que casi siempre se dan cerca del Ecuador, ¿sí? Normalmente estos parásitos, aunque se pueden distribuir en muchos lugares, normalmente se asocian en lugares donde hay personas cercas de lugares cálidos, ¿sí? Y húmedos. Y bueno, eso es lo que había mencionado. Se pueden mover por pseudópodos, cilios y flagelos. Ahora, en cuanto a la estructura que tienen los protozoarios, la estructura más importante que van a encontrar va a ser la que les da su forma, la que les da su límite con respecto al exterior, que es la membrana plasmática.
En este caso, las membranas plasmáticas de los protozoarios son similares a las membranas plasmáticas de cualquier célula eucariota, ¿sí? Tienen una doble membrana, una doble bicapa lipídica, una doble capa lipídica, perdón, y obviamente tienen proteínas tanto transmembranales como periféricas, ¿sí? Pero muy importante, en el caso de los protozoarios, esta membrana tiene que ser un poco más delgada y flexible y recibe otro nombre. En vez de llamarse membrana plasmática, se le llama plasmalema. ¿Sí? Esa es la diferencia. Ahora, el citoplasma de los protozoarios sí difiere bastante en comparación con otro tipo de células eucariotas. En este caso, el citoplasma de los protozoarios, principalmente las amibas, aquí estamos hablando de las amibas, ¿sí? Tiene dos regiones. Algo que se llama el ectoplasma cortical, que es literalmente en la parte más externa del citoplasma, venía siendo esta parte, ¿sí? La parte más externa, la parte más exterior del citoplasma, ¿sí? Y un endoplasma medular, que viene siendo el citoplasma que se encuentra en la parte central del cuerpo del protozoario. Ahora, ¿por qué hacemos esta distinción? Bueno, porque este tipo de citoplasma tiene ciertas funciones. En el caso del ectoplasma cortical, tiende a tener una textura como gel, ¿sí? Tiende a ser un poco más rígido y tiene mayor cantidad de proteínas en cuanto a actina y miosina, ¿sí? Y en el caso del endoplasma medular tiende a ser más líquido, ¿sí? Y regularmente se encuentra en la parte central. Aparte, este ectoplasma, ¿sí? Este citoplasma que es más líquido, que se encuentra en el centro, regularmente también contiene gránulos de alimento, ¿sí? Muy interesante en las amibas es que hay un recambio constante entre el ectoplasma y el endoplasma. Hay un movimiento constante en estos dos tipos de sustancias, en estos dos tipos de citoplasma. Si observan en la imagen, aquí se alcanza a ver el endoplasma que está en el interior, ¿sí? Y la parte externa, el ectoplasma. En esta imagen de este protozoario también se alcanzan a observar, si se fijan en el endoplasma, se ve con más granulaciones, ¿sí? Se ven con mucho más granulaciones. Y el ectoplasma se ve más transparente y si se fijan se ve mucho más a las orillas. Ahora, eh, este, este, eh, este citoplasma dividido en ectoplasma y endoplasma es muy importante para la locomoción, para el movimiento del parásito. Las amibas suelen ser capaces de producir pseudópodos para moverse, ¿sí? En el caso de las amibas regularmente forman prolongaciones o extensiones de su citoplasma, ¿sí? Extensiones de su citoplasma con membrana plasmática que les permiten movilizarse, ¿sí? Estos órganos, ¿sí? Estos órganos locomotores les permiten también, aparte de moverse, poderse alimentar, poder atrapar su alimento. Eh, estas pseudópodos son transitorios, ¿sí? Son transitorios. Se forman conforme se está moviendo la amiba, ¿sí? Pero no se quedan nunca, no son permanentes en la morfología del parásito, ¿sí? Los forman como los van necesitando. Como les comentaba, este parásito, en el caso de la amiba, requiere la actina y la miosina para poder generar estos pseudópodos. Y aquí es donde entra en juego lo que es el endoplasma y el ectoplasma. En ambos hay actina y miosina, ¿sí? En ambos hay actina y miosina, pero se concentra en mayor cantidad en el caso del ectoplasma, literalmente el citoplasma que está más externo. Si se fijan en la imagen, les está mostrando un flujo de movimiento. Por la parte externa, ¿sí? Se mueve en un sentido el citoplasma y por la parte interna se mueve en el sentido contrario, ¿sí? Literalmente está haciendo un círculo, ¿sí? El movimiento del citoplasma. Y esto es muy interesante para el movimiento y la formación de pseudópodos. Cuando los pseudópodos se forman, ¿sí? En el extremo donde se está formando el pseudópodo existe una polimerización entre la actina y la miosina estimulada por el ATP y también por iones de calcio y magnesio, ¿sí? Sucede algo muy parecido a la contracción muscular que veríamos
en los músculos del ser humano, ¿sí? Cuando esto ocurre, esa sección del citoplasma tiende a ser rígida, ¿sí? A ser rígida. Y esto permite generar puntos de apoyo para la amiba, ¿sí? Para que pueda literalmente tocar, ¿sí? Tocar la superficie y poderse movilizar. Ahora, cuando esto ocurre en un extremo del cuerpo de la amiba, ¿sí? En un extremo que está formando este pseudópodo, en el extremo opuesto del cuerpo del parásito, ¿sí? Está ocurriendo una despolimerización de la actina y mosina, ¿sí? En este extremo es más líquido, ¿sí? Es mucho más líquido el citoplasma, ¿sí? Lo que provoca que haya un flujo, ¿sí? Un flujo del citoplasma hacia el interior, ¿sí? Ojo bien importante, cuando esta punta del pseudópodo se despolimeriza, ¿sí? El líquido viaja hacia atrás, ¿sí? Y se regresa por el centro. Y del centro va hacia la punta del pseudópodo. Esta es la forma que utilizan las amibas para poderse movilizar. Literalmente es como si fuera una bolsa con líquido, ¿sí? Y que ustedes empujan y que se empieza a rodar. Imagínense un globo con líquido en su interior y que lo hacen rodar por una mesa, ¿sí? El líquido que se está moviendo al interior obliga a que el globo se siga moviendo por inercia. Algo muy parecido ocurre aquí, pero está obviamente potenciado por la actina y la miosina. Cuando esto se polimerizan, dan puntos de apoyo, ¿sí? Puntos de apoyo rígidos para que el amiba se pueda mover. Y cuando se despolimerizan, ¿sí? Que estos puntos de apoyo lo que hacen es que el líquido se mueva, ¿sí? Y genere movimiento para el parásito. Ahora, estos pseudópodos, ¿sí? Estos pseudópodos eh, hay de varios tipos. No existe un solo tipo de pseudópodo. Existen los lobopodios, los rizopodios, los exopodios y los filopodios, ¿sí? En el caso de los lobopodios, son literalmente prolongaciones bastante grandes del citoplasma, ¿sí? Son prolongaciones aparte de romas, o sea que son bastante, vamos, no son puntiagudas, sino que son suaves en su extensión. Y esto también le permite movilizarse a los parásitos. En el caso de los filopodios, ¿sí? Los filopodios tienden a ser extensiones más delgadas, ¿sí? Más delgadas del citoplasma y más agudas, en forma de pico. Muchas veces se pueden formar encima de un pseudópodo los filopodios, ¿sí? Y esto le permite literalmente tener contacto con otras cosas. De hecho, puede hasta traer alimento para acercarlo. Ahora, eh, normalmente los pseudópodos, ¿sí? Estas formas las vamos a encontrar cuando el parásito se encuentra en su forma de trozoito. Y esto es algo que hay que aclarar. Los protozoarios eh, tienen una forma de trozoito, que es la forma activa, la forma vegetativa, la forma en que el parásito se puede alimentar, ¿sí? Y en algunas situaciones va a presentar la forma de quiste, ¿sí? La forma de quiste es una forma inmóvil, ¿sí? Que no forma, no genera pseudópodos. Ahora, normalmente los pseudópodos están confinados para las amibas, ¿sí? Están confinados para los amibas. Y en el caso, hay alguna excepción, por ejemplo, con los flagelados. ¿Qué flagelados pueden presentar pseudópodos? Un ejemplo sería Trichomonas vaginalis. Trichomonas vaginalis es un flagelado, ¿sí? No tiene nada que ver con las amibas. Pero este flagelado, cuando está en la superficie de la vagina, en la superficie del epitelio de la vagina, puede adquirir estas formas de pseudópodos para poderse fijar en la superficie, ¿sí? No es algo común que se observe fuera de las amibas, pero puede pasar. Este es un ejemplo. Ahora, otra estructura interesante en los protozoarios es la película, así se le llama, película. La película lo vamos a ver principalmente en parásitos que presentan cilios, protozoarios que presentan cilios o protozoarios que presentan flagelos. Y la película puede ser sencilla, o sea, de una sola membrana, o doble membrana. En la imagen estamos viendo, ¿sí? Lo que es la película
de un parásito que tiene cilios. Y lo que vamos a ver es que este parásito tiene dos plasmalemas. Literalmente tiene dos membranas plasmáticas. Si alcanzan a ver, hay una membrana plasmática superior, ¿sí? Y una membrana plasmática por debajo de ella, ¿sí? Entonces estas dos membranas lo que hacen es que contienen cierta cantidad de líquido. Y por debajo de esta película, ¿sí? Vamos a encontrar una red de microtúbulos, ¿sí? Esta red de microtúbulos es lo que se llama la red subpelicular, ¿sí? Y esta red subpelicular se encarga de dar sostén a los flagelos y a los cilios para que puedan realizar su función, ¿sí? Este tipo de estructuras la vamos a ver principalmente en parásitos como Balantidium coli, ¿sí? En el caso de protozoarios de interés médico, ¿sí? Y en el caso de los flagelos, tal vez vamos a encontrar eh, esta subpelícula formada por microtúbulos en el caso de los protozoarios como Trypanosoma, ¿sí? Que son protozoarios flagelados. Ok, ahora hablando del núcleo. El núcleo de los protozoarios, ¿sí? Es una estructura muy parecida a cualquier núcleo de otros eucariotas, ¿sí? Está formado por una membrana plasmática que recubre al material genético. Esta envoltura nuclear lo que hace es permitir un intercambio, ¿sí? de la información genética con el citoplasma del parásito, como ocurre con cualquier otra eucariota. Pero una diferencia importante, al menos con las células humanas, es que en el caso de los protozoarios pueden tener varios núcleos, ¿sí? Se pueden poseer varios núcleos. En el caso de protozoarios pueden tener dos o más núcleos, ¿sí? Uno, dos o más núcleos en su morfología, ¿sí? Y estos núcleos pueden variar en tamaño. Por ejemplo, cuando tenemos núcleos de gran tamaño, se van a llamar macronúcleos y estos se van a encargar de llevar la información necesaria para las rutas metabólicas del parásito, ¿sí? En el caso de que existan núcleos pequeños, se les va a dar el nombre de micronúcleos. Y estos micronúcleos principalmente van a llevar la información necesaria para que el parásito se reproduzca de manera sexual. Les comentaba, hay parásitos que se reproducen de manera sexual y hay otros que se reproducen de manera asexual, ¿sí? En este caso, los parásitos que poseen el macro y el micronúcleo pueden reproducirse de manera sexual o de manera sexual. Y bueno, puede haber más de un micronúcleo. De hecho, puede haber un macronúcleo con un micronúcleo o con dos micronúcleos. Ahora, en el caso del núcleo también se puede clasificar por la forma de su envoltura y la estructura de la cromatina. Literalmente, cómo se acomoda la cromatina dentro de ese núcleo. De este tipo de clasificación vamos a tener dos tipos. El núcleo vesicular, que es un núcleo pequeñito, ¿sí? Y el núcleo compacto, que realmente es un núcleo muy grande. No se dejen engañar por el nombre, se llama núcleo compacto por la compactación que tiene el DNA, pero no porque sea pequeño. En el caso del núcleo vesicular, aquí vamos a ver que es un núcleo pequeño, pero que la cromatina está distendida en cierta manera. Va a haber zonas donde la cromatina está laxa, ¿sí? Y que no adquieren una coloración cuando se tiñen. Y va a haber zonas del núcleo que va a tener la cromatina condensada y que se van a teñir cuando se provoca una tinción en el parásito, ¿sí? Otra característica muy importante es que en estos tipos de núcleos vamos a encontrar algo que se llama endosomas o cariosomas, ¿sí? Que tienen una función parecida al nucleolo en otras células, ¿sí? En la imagen estamos observando, por ejemplo, el núcleo de una entamoeba histolítica. Aquí estamos viendo esta entamoeba, es una amiba, ¿sí? Y este es el núcleo que estamos observando a través de microscopía. Y esta es una representación idealizada de ese núcleo. Si se fijan, en el centro del núcleo se ve el cariosoma o endosoma, ¿sí? Y este se tiñe, ¿sí? Cuando teñimos al parásito, este se logra observar, ¿sí? Regularmente cuando lo hacemos, por ejemplo, con un coproparasitoscópico directo en fresco y lo teñimos directamente con biolugol, se pueden ver los núcleos. En el caso de la membrana nuclear, ¿sí?
Alrededor de esa membrana nuclear se va a estar acomodando literalmente material genético, y este material genético está condensado. Muchas veces este material genético que está condensado alrededor, ¿sí?, le va a dar la forma al núcleo como si fuera una rueda de carreta. Bien interesante. No todos los parásitos tienen la misma estructura de su núcleo. No todos acomodan la cromatina en su núcleo de la misma manera. Y esto es bastante distintivo, por ejemplo, en los géneros en el género Entamueba. Uno puede distinguir, si tiene la habilidad y tiene un buen microscopio, las diferencias en los núcleos de las diferentes especies del género Entamueba. Y puede distinguir especies a través de esto. El otro tipo de núcleo, como les comentaba, es el núcleo compacto. Les digo, recibe el núcleo compacto porque está compactada la cromatina, ¿sí? No porque sea un núcleo pequeño. De hecho, este núcleo es bastante grande. Y es común que este núcleo sea el que mencionamos como macronúcleo en caso de los parásitos que son ciliados, por ejemplo, Balantidium coli, ¿sí? Y es muy común que este núcleo también se fragmente o que se forme, ¿sí? Se forme el macronúcleo o que se pueda fragmentar ese macronúcleo cuando ocurre una reproducción sexual en los ciliados, ¿sí? Entonces es muy interesante este núcleo. ¿Cómo lo vamos a ver? Cuando se tiñe completamente de color oscuro, cuando ocurre una tinción del parásito, y es un núcleo muy grande. Y principalmente lo vamos a encontrar en protozoarios que son flagelados. Y bueno, en este caso también podemos verlo cuando hay una fusión de núcleos. Se puede formar este macronúcleo o núcleo compacto. Ahora, aquí en esta imagen están viendo un protozoario, ¿sí? Y esto que está aquí corresponde al macronúcleo. Esta parte, perdón, pertenece al núcleo compacto, toda esta parte. Ahora, en el caso de las mitocondrias, eh, normalmente eh, los parásitos, si están en ambientes aeróbicos, van a poseer mitocondrias y son muy similares a las mitocondrias de otros eucariotas, no varían mucho, ¿sí? Si acaso la evidencia más importante que puede haber es que las crestas que están al interior de la mitocondria, estas crestas tienden a ser tubulares, ¿sí? Tienen forma de tubo, ¿sí? Son constantes en cuanto a su grosor, ¿sí? Cuando hay cortes histológicos, cuando hay un corte de esta mitocondria para observar al microscopio, por ejemplo aquí en esta imagen de microscopía electrónica de transmisión, se pueden ver los tubos como si fueran poros, ¿sí? Como si estuvieran viendo ustedes el tubo, ¿sí? La cresta hacia arriba, ¿sí? Se ven como si fueran pocitos, ¿no? Como poritos, ¿sí? Pero no todos los protozoarios, también es importante mencionarlo, poseen mitocondrias. En el caso, por ejemplo, de Gardner-Lamble, no posee mitocondrias. En el caso de Entomoeba no poseen mitocondrias. Poseen otro tipo de estructuras parecidas a las mitocondrias, pero no son mitocondrias, son unas estructuras que se llaman mitosomas. Y son estructuras que asemejan a una mitocondria primitiva, ¿sí? Ojo, esto no significa que no hayan tenido mitocondrias alguna vez, ¿sí? Se sabe, por ejemplo, que estos parásitos en sus núcleos, en el caso de Gardner-Lamble, poseen genes de las mitocondrias que alguna vez poseyeron. Significa que en algún momento tuvieron esas mitocondrias y las eliminaron, pero sí se quedaron con algunos genes que requieren para su metabolismo. ¿Qué otros organelos tienen los protozoarios? Uno muy interesante es el aparato de Golgi, ¿sí? El aparato de Golgi, ¿sí? Es un organelo muy interesante porque se encarga de del empaquetamiento de proteínas y también de la marcación de proteínas con carbohidratos. Esa es una de las actividades que tiene el aparato de Golgi. Señaliza hacia dónde se van a ir los diferentes paquetes de proteínas a través de estos azúcares. Lo interesante en el aparato de Golgi de los protozoarios, primero es que no todos los organismos tienen un aparato de Golgi. Y aquellos que tienen ese aparato de Golgi muchas veces lo modifican, ¿sí? Está modificado este aparato de Golgi y se llama
cuerpo parabasal. En la imagen que estamos viendo a mano izquierda, este es el cuerpo de una tricomonas eh, vaginalis. Lo que vemos como el número 3 corresponde a un cuerpo parabasal, ¿sí? Corresponde a un cuerpo parabasal, un tipo de aparato de Golgi, que en el caso de estos parásitos tiene otras funciones, no solamente la eh, de marcar o empaquetar proteínas, ¿sí? No todos ojo, y eso es importante, no todos los protozoarios poseen aparato de Golgi, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de Entamoeba histolytica, posee algo parecido a un aparato de Golgi, pero no es un aparato de Golgi. Hace funciones parecidas, como que es un organelo muy primitivo que se encuentra en este parásito. De hecho, en el caso de Entamoeba histolytica, en muchas amibas eh, son tan primitivas que a veces ni siquiera tienen un retículo endoplásmico bien definido, ¿sí? Otro eh, organelo que tienen o que se posee son los ribosomas. Acuérdense que los ribosomas se encargan de la producción de proteínas en las células. Y bueno, en el caso de los eh, procariotas, perdón, de los protozoarios, tienen la capacidad de desensamblarlos, estos ribosomas, cuando no se necesitan, ¿sí? Por ejemplo, en el proceso de enquistamiento, los ribosomas se dejan de producir y se dejan de ensamblar, porque cuando están en su forma quística el parásito, no requiere los ribosomas que estén produciendo proteínas. Ahora vamos a platicar de la enquistación. La enquistación es un proceso en el cual algunos protozoarios generan una pared rígida en su exterior que les permite protegerse del medio ambiente, ¿sí? Les permite protegerse del medio ambiente. Esta protección se puede deber a diferentes razones, ¿sí? Puede deberse a cambios en el pH, puede deberse a cambios de temperatura. Lo más común es que se deba a casos en el cual los nutrientes que requiere el parásito no están llegando, ¿sí? No está teniendo alcance de nutrientes, o simplemente porque el parásito ya no está en su sitio de comodidad, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Entamoeba histolítica, es un parásito que está pegado a la pared intestinal. El parásito vive pegado a la pared intestinal. Cuando literalmente está pasando las heces por el colon y arrastran el parásito, ¿sí? Este parásito, al cambiar de medio ambiente, pasar de la pared intestinal al lumen, ¿sí? Hace que inicie el proceso de enquistamiento, ¿sí? El enquistamiento tiene tres propósitos en general, ¿sí? Primero, proteger al parásito contra condiciones ambientales desfavorables, ¿sí? Literalmente, como mencioné, cambios de temperatura, cambios de pH, cambios en humedad, es lo que el enquistamiento protege al parásito. También para la división nuclear y morfogénesis. Y el ejemplo que se da es con intestinales. Gardia, cuando se enquista, ¿sí? Tiende a multiplicar sus núcleos, ¿sí? Tiende a multiplicar sus núcleos. Muy interesante. En el caso de Gardia, cuando hace este cambio en su división nuclear, ¿sí? O sea que multiplica sus núcleos, cuando se enquista, lo que hace es que el parásito tenga más posibilidades cuando infecta un hospedero, ¿sí? De alojarse en ese hospedero y establecerse. Me explico. Cada dos núcleos representa un parásito. Y cada dos núcleos representa un parásito en el caso de este Gar intestinalis. Entonces, cuando este quiste, ¿sí? Se libera en el intestino humano, ¿sí? Literalmente hay el doble de posibilidades para ese parásito que se pueda establecer dentro del intestino, porque sus núcleos están duplicados en la forma de quiste. En la forma de parasitozoito, esta parte que está acá, la fase móvil del parásito, solo posee dos núcleos, pero cuando está en forma de quiste tiene cuatro. Entonces eso, como les menciono, multiplica las posibilidades para el parásito para poder establecerse en el intestino del hospedero. Ahora, los quistes también sirven como un medio de transmisión de un hospedador a otro.
Y esto es muy característico de los protozoarios, ¿sí? Y muchos protozoarios que vamos a ver en parasitología médica, Balantidium coli, Gardia lamblia o Gardia intestinalis, ¿sí? Intermodes lítica, poseen quistes, ¿sí? Poseen quistes que permiten que estos bichos puedan salir del intestino del hospedero y se puedan transmitir a otro hospedero, o que ese mismo hospedero se pueda consumir de nuevo sus quistes. Entonces, este enquistamiento, si se fijan, tiene varios propósitos muy importantes para el ciclo de vida del parásito. Es por eso que la enquistación es tan importante. Ahora, el enquistamiento sirve para protegerse del medio ambiente, pero los mismos parásitos, cuando el ambiente mejora, ellos lo sienten a través de la pared del quiste y pueden desenquistarse, literalmente liberarse de esa pared cuando llega el momento adecuado. Ahora, vamos a platicar un poco sobre la terminología usada en protozoología, en el caso de los protozoarios. Un término muy común que vamos a utilizar es el axonema, ¿sí? El axonema es la porción interna del flagelo. Van a ver que los flagelos, cuando salen de los parásitos, tienen la parte externa, que es el flagelo en sí y que permite el movimiento, y tienen un segmento interno, ¿sí? Que se llama axonema, ¿sí? Y debajo de ese axonema vamos a encontrar algo que se llama cuerpo parabasal, que es el que organiza los microtúbulos para que se pueda formar el axonema. Otro término importante son las barras cromatoides o cuerpos cromatoides. En este caso son varillas de ARN condensado que se encuentran en el citoplasma de los quistes o de amibas. Regularmente estos podemos observar en entamoeba histolítica. Es común ver estas varillas de ARN en entamoeba histolítica, principalmente cuando el quiste aún no ha madurado completamente. Se pueden observar en su citoplasma estas varillas. En el caso del quiste, ¿sí? Es un término que se utiliza para el estado inmóvil y protector del parásito, y también para el estado infectivo, muchas veces, de algunos parásitos. Literalmente, la morfología de transmisión hacia otros hospederos. En el caso del endosoma, es una masa pequeña de ARN dentro del núcleo, es lo que mencionamos como cariosoma, ¿sí? Que tendría a tener la función como de un nucleolo, ¿sí? Y el proceso de exquistación, que viene siendo literalmente cuando se desenquistan los parásitos, ¿sí? Es cuando pasa el parásito de quiste hacia trofozoito, ¿sí? Cuando ingresan al hospedero. Y esto es muy interesante, porque el desenquistamiento solo ocurre en ciertas condiciones. Normalmente el parásito únicamente se desenquista cuando está dentro de su hospedero adecuado, no lo hace bajo otras condiciones. Otro término interesante que deben conocer es el de cinetoplasto. Y aquí hay que hacer diferencias, bien importante. Dependiendo del parásito es el significado que tiene. Por ejemplo, en unos casos cinetoplasto se menciona que es una masa de ADN circular extranuclear que se encuentra dentro de una mitocondria, ¿sí? A eso se le llama cinetoplasto en algunos casos. Pero, por ejemplo, el cinetoplasto en algunos parásitos se refiere a un conjunto de organelos, en este caso, un cuerpo parabasal, un axonema, un flagelo y una mitocondria, ¿sí? Los cuales son los que le dan la movilidad al parásito. A todo ese conjunto se le llama cinetoplasto. ¿Dónde vamos a ver los cinetoplastos con esta definición? Principalmente para organismos flagelados, como los trypanosomas. Cuando veamos en esta clase hemoflagelados, ¿sí? Vamos a ver qué tienen estos kinetoplastos. Son muy comunes para este tipo de hemoflagelados. En el caso de los pseudópodos, ya mencionamos, son prolongaciones o extensiones de la membrana plasmática, ¿sí? Y obviamente del citoplasma, que le permiten a las amibas poder alimentarse y moverse. En el caso del trofozoito, es la forma móvil de los parásitos, ¿sí? En este caso de las amibas, es la que le permite alimentarse, ¿sí? Le permite moverse
y, bien importante, multiplicarse. Los parásitos no se multiplican en la forma de quiste. Ojo, no se reproducen en forma de quiste. Los parásitos tienen que pasar por la forma de trofozoito para poder tener una multiplicación. Si son amibas, regularmente esta multiplicación va a ser de tipo asexual. Ahora, en el caso de reproducción, los protozoarios tienen dos tipos de reproducciones, ¿sí? Asexual y sexual. La más común es la asexual, principalmente en amibas. ¿Por qué? Porque energéticamente es más económica que la reproducción sexual. Muchas veces en la reproducción sexual se tienen que generar gametos, ¿sí? Tiene que haber una recombinación genética para generar nuevos individuos. Y en el caso de la reproducción asexual esto no es necesario, ¿sí? Simplemente es la división, la copia, ¿sí? La multiplicación del DNA y la distribución en dos seres completamente iguales de esta información genética, ¿sí? Entonces lo normal es que los protozoarios, principalmente las amibas, se reproduzcan de manera sexual. Cuando ocurre esta reproducción, se va a llamar fisión binaria, ¿sí? Porque se van a obtener siempre de una célula madre, se van a obtener dos células hijas, ¿sí? Obviamente aquí estas dos células que se forman, ¿sí? Son idénticas. Y vamos a tener diferentes tipos de fisión binaria. Vamos a tener la fisión binaria longitudinal, que se da principalmente en flagelados, ¿sí? En flagelados, aunque aquí los flagelados, algunos tienen reproducción sexual, pero cuando la reproducción es asexual, es a través de fisión binaria longitudinal. Y la fisión binaria común, que ocurre en las amibas, ¿sí? Que no tiene un segmento definido, ¿sí? Otro tipo de reproducción sexual que ocurre, asexual, perdón, que ocurre en la fisión binaria, es la fisión binaria transversa, ¿sí? Es la fisión binaria transversa. Y esta puede ocurrir en parásitos que tienen macro y micronúcleo, ¿sí? Como el parásito que estamos viendo aquí. Ahora, esto puede ocurrir en parásitos que son como el Valentinum coli. Pero normalmente este tipo de fisión binaria, ¿sí? Son fisiones binarias que inician con una célula y que al multiplicarse se van a generar dos células en total, ¿sí? Entonces, son dos células las que finalizan. Pero hay otras formas más eficientes y más rápidas que tienen los parásitos para poderse multiplicar. Unas de ellas, que siguen siendo asexuales, es la fisión múltiple o la esquizogonia. En este caso, la esquizogonia, lo que ocurre es que el parásito multiplica en principio su núcleo muchísimas veces antes de asignarle a cada núcleo un citoplasma. Entonces, esto hace que pueda generar gran cantidad de parásitos muy rápidamente. Un ejemplo de este tipo de parásitos es Plasmodium, ¿sí? En el caso de Plasmodium, puede generar muchísimas células rápidamente, ¿sí? Y de nuevo, este proceso es un proceso asexual, ¿sí? Ojo, no solamente lo pueden encontrar con el nombre de esquizogonia, también lo pueden encontrar con el nombre de merogonia, ¿sí? Lo pueden encontrar con los dos nombres, pero el más común es esquizogonia. Ahora, qué otro tipo de reproducción sexual podemos encontrar? La endodogenia. En el caso de la endodogenia, este tipo de reproducción sexual es un tipo de gemación. Si ustedes recuerdan con los hongos cuando hacen su proceso de gemación, una célula madre, ¿sí? Genera un pequeño chichón, ¿sí? Y este pequeño chichón empieza a crecer hasta que alcanza un tamaño parecido al de la madre, ¿sí? Y en ese punto se pueden cortar y se van a generar dos células hijas, dos células, ¿sí? Van a generar dos células hijas. En el caso de la endodogenia, también se generan dos células hijas al final, pero estas dos células se originan al interior del parásito que está funcionando o sirviendo como la madre, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en Toxoplasma gondii, ¿sí? Lo que ocurre, su tipo de reproducción es a través de la endodogenia.
¿Se fijan? Aquí está el parásito de manera normal. Y en este caso es cuando está iniciando la endodogenia. Si se fijan, aquí está iniciándose la formación de dos parásitos. Estos dos parásitos literalmente se comparten lo que viene siendo el citoplasma de la célula madre. ¿Sí? El momento en que ocurre la repartición de organelos y de núcleos y de toda la información necesaria para su funcionalidad, se dividen, ¿sí? Se separan. Pero esto ocurre, la formación del parásito ocurre dentro del Toxoplasma gondii. Este es un proceso de endodogenia. Ahora, la endodogenia también se puede dar una endodogenia múltiple, ¿sí? ¿Sí? Eh, Pueden generarse varios parásitos en el interior. También existen ejemplos de eso, ¿sí? También se puede dar en los protozoarios. Ahora, en el caso de la reproducción sexual, ¿sí? Que es la más complicada, aquí vamos a tener dos tipos de reproducción sexual. La conjugación, que esta normalmente se da en protozoarios que son ciliados, o el Lentivium coli, en el cual hay un intercambio de núcleos entre dos parásitos diferentes, ¿sí? La imagen que estamos viendo aquí en la parte superior izquierda son dos protozoarios, son dos Valentinium coli, intercambiando literalmente micronúcleos entre ellos, ¿sí? Están intercambiando información genética entre ellos y están llevando a cabo esta reproducción sexual, ¿sí? Intercambio el material genético entre uno y otro, ¿sí? Y eso es la reproducción de estos tipos de parásitos. Otro ejemplo de reproducción sexual es la producción de gametos, ¿sí? O gametogonia o singamia, ¿sí? Aquí en este caso se unen dos gametos para generar células eh, que, para generar células hijas, ¿sí? Este tipo de singamia o gametogonia es muy común encontrarlos en ciertos protozoarios, por ejemplo los coccidioides, ¿sí? En el caso de los coccidioides es común que generen macro, macro gametocitos y microgametocitos, los cuales posteriormente se unen para formar un cigoto, ¿sí? Para formar una nueva camada de parásitos, ¿sí? Es muy común verlo. Ok, lo siguiente que vamos a ver es la clasificación de los protozoarios. Muy interesante. Ya les había comentado que estos bichos, los protozoarios, realmente el término protozoario no se aplica o no describe realmente a un tipo de eucariota en específico, sino que se puso de manera general para describir a eucariotas unicelulares. Realmente engloba un montón de parásitos o un montón de eucariotas unicelulares que cada uno tiene su propio filo, ¿sí? Que cada uno tiene su propio ancestro común, ¿sí? Diferente al resto, ¿sí? Entonces, algo muy interesante que se ha encontrado en estos protozoarios es que filogenéticamente están muy separados unos de otros, ¿sí? Tienen un ancestro diferente cada uno. Entonces, aunque tengan características parecidas entre algunos de ellos, realmente su ancestro no es común, ¿sí? Su ancestro no es el mismo. Esto ha hecho, ¿sí? Que se redefina realmente las características o la idea que teníamos de estos parásitos. En principio, cuando se clasificaron los protozoarios, se clasificaron por su morfología. El problema es que, basándonos en su morfología, los clasificamos como si fueran parásitos primitivos o células primitivas, lo que realmente no son, ¿sí? Estos parásitos son bastante complicados, son bastante avanzados genéticamente y morfológicamente. Muchos de estos parásitos poseen organelos distintivos y organelos especializados, ¿sí? Y algunos de ellos se sabe que han generado endosimbiosis con otros organismos para poder literalmente captar o hacerse llegar organelos diferentes. Hay parásitos, por ejemplo, protozoarios, que han interactuado con plantas para quedarse con parte de sus organelos, por ejemplo, los cloroplastos, ¿sí? Entonces, es un grupo de células bastante, bastante avanzadas, no son para nada primitivas,
¿sí? Ahora, ¿cuáles son los filos que nos van a interesar? Está el metamonada, ¿sí? El glunozoa, ¿sí? Está el percolasa, ¿sí? Y bueno, son, la verdad, el amebozoa, son varios los filos que nos interesan de estos diferentes protozoarios. El primero que vamos a ver va a ser el metamonada. En este caso, el metamonada son parásitos que pueden ser intestinales o pueden ser de vida libre, pero siempre son organismos que viven en ambientes donde hay muy poco oxígeno, ¿sí? Estos bichos son, son anaeróbicos, pero pueden ser aerotolerantes. ¿Y qué significa esto? Que en sí estos bichos pueden sobrevivir en lugares donde no hay oxígeno, pero eh, si se presentan en condiciones donde hay oxígeno, también las pueden tolerar. Ahora, normalmente los organismos que corresponden al filo del metamonada tienen siempre pares de flagelos, ¿sí? Siempre tienen pares de flagelos. Pueden tener 2, 4, 6, o sea, pueden tener diferentes números, pero siempre números pares de flagelos. Otra cosa bien importante, como son bichos que les gustan los ambientes anaeróbicos, es por un motivo específico, porque carecen de mitocondrias. Estos parásitos no tienen mitocondrias, poseen un organelo muy parecido, pero bastante primitivo que se llama mitosoma. ¿Sí? Se llama mitosoma. Hace ciertas funciones parecidas a la mitocondria. Ahora, también carecen de aparato de Golgi. ¿Sí? Aparecen de aparato de Golgi este tipo de bichos. ¿Sí? No tienen un aparato de Golgi definido. Y algunos tienen conjuntos dobles de organelos. Muchas veces estos bichos también tienen algo que le llaman simetría axial. ¿Qué significa esto? Si ustedes cortan por la mitad al parásito y pusieran un espejo, ¿sí? El reflejo del espejo te diría cómo es el parásito en su conjunto, ¿sí? Cómo se vería de manera completa. Entonces, estos parásitos tienen también esta característica. Un ejemplo de estos metamonada, ¿sí? Que son parásitos que sea un parásito en humanos, es la Gardia lamblia, es lo que están viendo ustedes aquí en la diapositiva, ¿sí? Esta Gardia lamblia, les digo, tiene esta característica que tiene una simetría axial. Si ustedes cortan este parásito por la mitad, exactamente por aquí, ¿sí? Si esta mitad la pusieran enfrente de un espejo, la otra parte sería exactamente igual que si tuvieran al parásito completo, ¿sí? Y bueno, este parásito vive en el intestino. Como vive en el intestino, en un ambiente anaeróbico no requiere mitocondrias. Otro ejemplo son los microorganismos que corresponden al filo del Parabasala. Estos microorganismos son comensales en el intestino o pueden ser parásitos del tracto genitourinario. Y también los podemos encontrar como parásitos en boca. Sí, también los podemos encontrar como parásitos en boca, principalmente cuando viven en las encías. Estos parásitos también son parásitos anaeróbicos, no tienen mitocondrias y compensan esa ausencia de mitocondrias con otro tipo de organelo que se llama hidrogenosoma, ¿sí? Que les permite sobrevivir en ambientes eh, o generar energía a través de este hidrogenosoma. Otra característica muy importante de estos parabasala es que poseen una estructura que se llama exoestilo. El exoestilo es una varilla, ¿sí? Es una varilla formada por microtúbulos que atraviesa el cuerpo del parásito. En la imagen, lo que están ustedes observando es una tricomonas vaginalis, ¿sí? Es una tricomonas vaginalis. El exoestilo es esta varilla, están viendo aquí. Esta varilla no solamente sobresale no solamente está aquí en esta parte final del cuerpo, sino que atraviesa el cuerpo del parásito. Si ustedes vieron una tinción de este parásito, verían que el exoestilo se encuentra desde aquí hasta acá. Literalmente atraviesa el cuerpo entero del parásito. Este exoestilo tiene como función eh, proporcionar movimiento al parásito, ¿sí? Permite que se pueda mover, que tenga movimientos como de contracción. Hola. Otra cosa también es que este parásito posee flagelos impares, ¿sí?
A diferencia de las metamonada, que siempre presenta flagelos en pares, este presenta flagelos impares, ¿sí? Y bien importante, este tipo de parásitos, los de la parabasala, pueden poseer algo que se llaman membranas ondulantes, que son flagelos que están asociados a una membrana, ¿sí? Son flagelos que están asociados a una membrana plasmática y que no se ven de esta manera, ¿sí? No se ven como estos que están aquí libres, sino que se ven pegados al cuerpo, como este que está aquí. Este que está aquí, exactamente este, corresponde a una membrana ondulante, ¿sí? Es un flagelo que está dentro de una, de una membrana y por debajo de él, ¿sí? Literalmente, por debajo de todo este flagelo van a encontrar una varilla que se llama costa, ¿sí? Esto es común del género Parabasala. Estos bichos ingieren sus alimentos por pinocitosis, que es algo también característico, y tienden a degradar azúcares. Es común que estos parásitos degraden o fermenten azúcar y fermenten aminoácidos para poderse alimentar. Y bueno, el ejemplo que tenemos aquí es este Trichomonas vaginalis de los Parabasala. En el caso de la Amebozoa, este es el conjunto de parásitos más grande que vamos a encontrar, ¿sí? De este filo. En el caso de estos Amebozoa, algunos son saprófitos y algunos son parasíticos, ¿sí? Y algunos también son de vida libre. En el caso de estos bichitos, eh, en el caso de los parásitos, los más importantes, ya los hemos mencionado, son del género Entamoeba para el ser humano. Y también se encuentran las amibas como Naegleria fowleri y en el caso de Acanthamoeba gruberi, ¿sí? Son otro tipo de amibas. Bien interesante es que estas amibas son bastante sencillas en cuanto a su organización. No poseen mitocondrias, poseen mitosomas, ¿sí? No poseen tampoco en su interior aparato de Golgi, ¿sí? Poseen algo muy parecido, pero no es un aparato de Golgi, y tampoco poseen un citoesqueleto formado por microtúbulos. El único punto donde tienen microtúbulos son en unas estructuras que se llaman centrosomas, perdón, centriolos. También la reproducción de estos bichos es completamente asexual, ¿sí? Es por fisión binaria normalmente. No se conoce reproducción sexual en estos parásitos y tienen la cualidad de generar quistes. Ejemplo, entamoeba histolítica. En la imagen están viendo una entamoeba histolítica la cual está consumiendo eritrocitos. Estos puntos negros que ven alrededor del núcleo, ese núcleo de parásito, ¿sí? Estos puntos negros son eritrocitos que está consumiendo entamoeba histolítica. Y bueno, característica de todas las amibas, se mueven por pseudópodos. Ahora, en el caso del género Glonozoa, estos son parásitos que pueden ser de vida libre o parasitaria. Y estos parásitos también infectan artrópodos. ¿Qué parásitos son de este tipo? Ojo, dentro del Euglonozoa vamos a encontrar una clase de parásitos que son los kinetoplástidos. Estos kinetoplástidos son los parásitos que corresponden a los tripanosomas, ¿sí? Como es lo que estamos viendo aquí en la imagen. Estos tripanosomas son parásitos en humanos, ¿sí? Son parásitos en humanos. Y se caracterizan porque muchos de estos parásitos requieren un vector para poderse transmitir al humano. Literalmente tienen que infectar un artrópodo para completar su ciclo de vida antes de llegar al ser humano. Tienen ciclos monoxénicos y ciclos heteroxénicos. Principalmente los ciclos heteroxénicos tienen que ver con parásitos humanos de este género, bueno, de este filo de Loglonozoa. Se movilizan mediante flagelos. Regularmente solo poseen un flagelo, ¿sí? Normalmente poseen solamente un flagelo en la parte final y poseen una membrana ondulante. Por ejemplo, la imagen que están viendo aquí de este tripanosoma, se fijan, el flagelo está en esta parte de aquí, ¿sí? Puede estar o puede no estar, ojo, pero lo que siempre es constante es la membrana ondulante, ¿sí? Les digo, la membrana ondulante es un flagelo que está atrapado en una membrana y que en la parte interna, por debajo de esa membrana ondulante, va a haber algo que le llaman costa,
¿sí? Entonces estos se mueven a través de flagelos. Estos se pueden reproducir de manera sexual y asexual, dependiendo del hospedero en el cual se encuentren, ¿sí? Si están regularmente en el artrópodo, se van a reproducir de manera sexual. Y cuando están en el humano, se reproducen de manera asexual. Y bueno, estos bichos obtienen sus alimentos a través de pinocitosis por la bolsa flagelar. Estos parásitos regularmente cuando están en una forma que se llama mastigote, ¿sí? Tienen un bolsillo, ¿sí? Tienen un bolsillo en el cual guardan el flagelo. Y este flagelo es un flagelo que todavía no se ha desarrollado, solo es un pequeño trozo, un fragmento del flagelo. Se encuentra regularmente el cuerpo parabasal y el axonema. Y esos fragmentitos están recubiertos por una membrana, ¿sí? Bueno, dentro de esa membrana es por donde se alimenta el parásito. Ojo, estos parásitos son parásitos que literalmente ingresan en el tejido. Cuando ingresan en el tejido, utilizan su flagelo para poder ingresar por el tejido. Literalmente lo utilizan como si fuera una espada, este flagelo. Ahora, en el género apicomplexa, en este género apicomplexa vamos a encontrar un montón de parásitos que son coccidioides, ¿sí? ¿Qué parásitos vamos a encontrar aquí? Cryptosporidium parvo, ¿sí? Vamos a encontrar también Toxoplasma gondii, ¿sí? Vamos a encontrarlos aquí. Y estos parásitos se caracterizan porque tienen algo que se llama el complejo apical. El complejo apical es un conjunto de estructuras en un extremo del parásito que le permiten ingresar a las células, ¿sí? Que le permiten perforar células y poder vivir de manera intracelular. La gran mayoría de estos parásitos son endoparásitos obligados, ¿sí? Son endoparásitos obligados de vertebrados, en el caso de los parásitos que nos interesan en los seres humanos, ¿sí? Son intracelulares. Entonces, estos parásitos requieren este complejo apical para poder ingresar. Este complejo apical está formado por unos microtubulos que están acomodados, que se llaman conoides. Realmente se acomodan en una forma de cono, ¿sí? Y debajo de ese conoide vamos a encontrar las rópteas y los micronemas, que son unas especies de bolsillos. Las rópteas son unos bolsillos más grandes y los micronemas son bolsillos un poco más pequeños, los cuales liberan sustancias que permiten literalmente que el parásito pueda atravesar la membrana plasmática de la célula que va a servirle como hospedero. Ahora, algunos tienen algo que se llama apicoplasto, que es un organelo, ¿sí? Plastidial, ¿sí? Proviene de otras células, ¿sí? Y bueno, es característico también de este género apicomplexa. Bien importante. Y estos parásitos, los de la apicomplexa, los coccidioides, alternan generaciones mediante esquizogonia, gametogonia y esporgonia. Estos parásitos, como van a ver más adelante, tienen ciclos de vida muy complejos, muy, muy complejos, ¿sí? Cuando ingresan en un hospedero, ingresan en forma de esporozoito, ¿sí? Pero cuando infectan una célula, cambian su morfología a una forma ameboide, ¿sí? Que forman una vacuola parasitófora, y después generan esquizogonia, y después una merogonia, y después una gametogonia, perdón, y posteriormente una esporogonia. Todo este proceso lo llevan a cabo para poder terminar su ciclo de vida. Y son procesos muy complejos, pero lo vamos a ver más adelante. Son patógenos de enfermedades humanas, muy interesante, ¿sí? La criptosporidiosis está dado por un patógeno que pertenece a esta epicomplexa. Pueden ser monoxenos o heteroxenos. En el caso del Cryptosporidium es monoxeno, solo requiere un hospedero. En este caso, Cryptosporidium nominis solo requiere el humano. Pero por ejemplo existen otros parásitos que también generan daño. Por ejemplo el Toxoplasma gondii, ¿sí? Que es heteroxeno, que requiere dos hospederos para poder llevar a cabo su ciclo de vida. Ahora, en el caso de los Xylófora, aquí solo vamos a encontrar un parásito que nos interesa, ¿sí? Que es el Valentinum coli. Estos son parásitos que pueden ser de vida libre, ¿sí? Como el Paramecium, o parasitario para humanos, por ejemplo, Valentinum coli,
¿sí? Tienen como característica que en su superficie presentan muchos hilos, como los que están viendo aquí, ¿sí? Presentan un micronúcleo y un macronúcleo. Normalmente el único que se ve es el macronúcleo. El micronúcleo esta vez es muy pequeño y no se puede distinguir. Y utilizan la conjugación como mecanismo de intercambio genético. Les decía que tienen este tipo de reproducción sexual. Y ahora, estos bichos, muy interesantemente, tienen boca y tienen ano, ¿sí? La boca se le llama citostoma y al ano se le llama sitiopigio, ¿sí? Regularmente en la boca, estos parásitos presentan flagelos de mayor tamaño que le permiten captar alimento, pero no flagelos cilios, de cilios grandes que le permiten captar alimento. Bueno, jóvenes, hasta aquí veríamos las generalidades de los protozoarios. Es un video relativamente corto, de alrededor de 40 minutos, una hora. Entonces, aquí vamos a terminar la clase del día de hoy. Espero les sirva para el día de mañana. Si les gustó el video, por favor, denle like. Si no les gustó, pues denle dislike. Y por favor, suscríbanse. Me he fijado que hay muchos que no se han suscrito al canal, entonces no se van a dar cuenta cuando subo los videos. Entonces, nos vemos pronto. Cuídense mucho, jóvenes. Hasta luego.